Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Design por Computadora y bienvenidos a un nuevo video de Rhinoceros. El día de hoy vamos a ver dos herramientas muy rápidas que las tenemos aquí. Primero, línea tangente y perpendicular hacia curvas. Y esta va a ser la número 2, línea tangente desde lo que es una curva. Primero que nada voy a poner por aquí dos circunferencias solamente para poder explicar la primera curva. Este va a ser un video bastante rápido. Voy a poner una curvatura extra. Recuerda que una curva aquí en lo que es el rinoceros va a ser cualquier vector que haya por aquí trazado, ya sean figuras geométricas, arcos, líneas rectas o líneas onduladas, como tú quieras verlo. Primero que nada el shortcut igual va a ser line. Lo vamos a tener aquí, línea tangente y perpendicular hacia curvas. Voy a seleccionar y me va primero a permitir acercarme. Voy a quitar por aquí algunas referencias. Disable. Primero tengo que acercarme hacia lo que es, en este caso, alguna circunferencia, algún arco, alguna elipse o cualquier otro trazado. Voy a cliquear, no sé, voy a ampliar mi pantalla, voy a clicar por aquí y después me permite encontrar un punto en lo que es otra entidad, otra circunferencia, otra línea, otro arco, otra elipse, lo que sea, otra figura geométrica. Y me da la oportunidad aquí de encontrar un punto que sea perpendicular a la nueva curvatura. Voy a cliquear. Aquí tenemos que mi curva está haciendo tangencia hacia lo que es una entidad y hacia la otra está haciendo lo que es perpendicular a este segmento. De nueva cuenta voy a seleccionar por aquí un trazo X y aquí me va a encontrar lo que es este punto. De hecho, muchas de las veces creando por ahí lo que son, no sé, algunos ejercicios bidimensionales, estas herramientas se pueden utilizar bastante bien para hacer referencias, para encontrar ciertos puntos, para hacer figuras, para lo que tú quieras. Ya iremos checando algunos de estos ejercicios en donde veamos más herramientas de edición, de puntos, activarlos, reconstrucciones, donde veamos por ahí, no sé, extrudes, donde veamos bastantes herramientas. Ahora, de este otro lado tenemos la siguiente herramienta, tenemos una línea que va a ser tangente desde lo que es una curva y lo vamos a tener aquí. Voy a activar, igual, recuerda aquí en inglés o en español, al menos en este canal va a ser lo mismo. Igual depende de cómo lo estés manejando por iconos, precisamente por eso te estoy mostrando el icono, te estoy hablando español y aquí tenemos lo que es el comando en inglés. Ahora voy a cliquear, me pide hacer una selección de una curva, cliqueo y solamente vamos a llevar el cursor para ver ciertas zonas de lo que es mi curvatura. Pero siempre que movemos el cursor, fíjense que siempre va a ser una tangencia. Voy a cliquear. Aquí solamente está tocando un punto. En dado caso que continúe lo que es esa curvatura, pues ya no estaría tocando lo que es ese punto. No importa la forma que tenga tu figura. Si es una circunferencia, si es lo que sea, no va a importar. Voy a activar de nueva cuenta mi herramienta. Cliqueo. Hago lo mismo. Línea tangente desde una curva. Y línea tangente desde lo que es una curva. Así de sencillo es utilizar estas herramientas. Vamos a estar viendo algunas más adelante. Nos faltan poquitas de aquí. También recuerden que la intención de esto es ver cada una de las herramientas. Cuando tengamos cierto conocimiento de ellas, vamos a agregar ejercicios ya bidimensionales, luego tridimensionales. Vamos a meternos en formas bastante complejas, pero nos faltan cierta cantidad de información para poder ver esto. También al final de este video te voy a dejar dos herramientas más de lo que es Rhinoceros que te pueden servir bastante. Y te voy a dejar un botón en la parte izquierda para que te suscribas en dado caso de que no lo estés. Y por mí esto sería todo. Mi nombre es Guillermo Urbina, diseñador industrial y gráfico, y nos vemos en la próxima. Hasta luego.